Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Docente No Licenciado Colombia. Mi nombre es Diana y en este video voy a estar compartiendo con ustedes 5 puntos básicos al iniciar un nuevo año o un nuevo ciclo escolar con un grupo con el que no hayamos tenido clase anteriormente. El primero, y es muy importante y que a veces se nos pierde de vista debido a tal vez que, como decimos en Colombia, tenemos ya mucha cancha o ya nos sentimos muy cómodos por la experiencia o por la práctica que tengamos, y es revisar el manual de convivencia de la institución educativa en la que estamos trabajando y el formato del observador del estudiante. Esto es supremamente importante principalmente por el aspecto legal en el que nosotros estamos inmersos como funcionarios públicos, siendo docentes de una institución educativa pública. Principalmente el manual de convivencia es como la carta magna de esa institución. Sobre esto ha habido muchísimas reclamaciones en diversas ocasiones donde se dice que el manual de convivencia no puede estar por encima de la Constitución, y esto ha generado cantidades de reclamos frente a la Corte Suprema por muchos asuntos polémicos, como colegios donde no se puede utilizar ciertos peinados, ciertos accesorios, etcétera. Pero por eso es supremamente importante, profes, que revisemos el manual de convivencia, porque esa siempre será nuestra base para poder exigirle al estudiante no solamente un cierto perfil que viene estipulado ya como tal en la institución, sino que también nos podemos nosotros proteger de muchísimas cosas al estar totalmente enterados de las reglas que establece la institución. Igualmente, el formato del observador del estudiante es muy importante diligenciarlo muy bien. Ya en otros videos les he comentado la importancia que tiene llevar todo debidamente por escrito, las evidencias de todo nuestro trabajo y sobre todo de aquellos acuerdos a los que hemos llegado con los estudiantes o aquellas llamadas de atención que se les ha hecho en su debido momento. Todo esto debe estar soportado por lo que está escrito en el manual de convivencia. El segundo punto básico que no podemos pasar por alto es revisar el PI de la institución, el proyecto educativo institucional. Igualmente, esto es supremamente básico, profes, porque allí es donde está descrito el perfil del estudiante según la visión, la misión, la filosofía, la justificación que tiene esa institución, según su modelo pedagógico, según su marco teórico, según todo lo que está allí como la esencia de esa institución. Todas las instituciones están reguladas bajo las mismas leyes, digámoslo así, pero cada institución tiene una esencia diferente. Esa esencia está plasmada en ese proyecto educativo institucional. Ese es el que nos da el norte de hacia qué debemos apuntarle. Igualmente, cuando estamos tan empapados del proyecto educativo institucional del plantel donde estamos laborando, vamos a tener un mayor sentido de pertenencia, porque vamos a estar adquiriendo los valores, los principios que están establecidos allí y que debemos inculcarle a los estudiantes a través de las diversas clases que les estamos dando. El tercer punto básico para iniciar con un grupo nuevo, profes, es el plan de aula. El plan de aula hace parte de lo que se llama el microcurrículo. ¿Qué es el plan de aula? Es aquel proyecto personal que cada uno de los docentes manejamos, donde están plasmadas las competencias que queremos trabajar con cada grupo, cómo vamos a establecer el trabajo durante todo el año, los objetivos a alcanzar, los estándares. En otra época se trabajaban las temáticas, hoy en día sabemos que trabajamos por competencias y por estándares, así que en el plan de aula dejamos estipulado prácticamente cuál va a ser la ruta que vamos a seguir durante todo este año, los objetivos, como ya les dije, los materiales, la metodología a utilizar, los recursos que se van a usar. Qué bueno sería poder decirles a los estudiantes desde el principio de cada periodo, de cada momento de trabajo: muchachos, vamos a trabajar durante este tiempo, estos meses, vamos a trabajar 30 fotocopias, 20 fotocopias, se va a necesitar tanto dinero. ¿Por qué? Porque en la institución educativa pública la realidad de los estudiantes son muy diversas y muchos de ellos no pueden
acceder de una manera tan rápida a un dinero que nosotros le exijamos, es que para hoy hay que pagar tanto. No, qué bueno es decirlo con anticipación, porque de todas maneras esto también les va a dar a ellos una mejor perspectiva, una mayor claridad de hacia qué le estamos apuntando. Nosotros nos quejamos muchas veces de que los estudiantes no pagan una fotocopia, no hacen esto, no hacen lo otro, es porque a veces nosotros también no agotamos como el recurso de hacer las cosas con orden desde el inicio. En este plan de aula, nosotros, ¿qué les estamos indicando a los estudiantes? Que nosotros tenemos aquí en la mente un mapa claro de hacia dónde los estamos llevando. Y esto también obviamente se verá reflejado en un mayor logro de unos buenos resultados, digámoslo así, al finalizar todo el periodo académico, porque de nuestro orden, de nuestra claridad en lo que vamos a hacer, de eso también depende el rendimiento de los estudiantes, su disposición, su entrega y su compromiso a lo que vamos a desarrollar con ellos durante todas las clases. Igualmente, profes, recordemos que cuando nosotros vamos a la universidad nos entregan un pensum y nos dicen también al iniciar cada materia, tenemos claro, por ejemplo, en la virtualidad, en el estudio virtual, yo estudié a través del estudio virtual, hice 2 carreras a través del internet, y ahí uno aprende lo que es de verdad tener un derrotero, marcar un derrotero a los estudiantes, porque se les dice la agenda a llevar, los momentos, las fases de cada semestre, lo que se va a trabajar, de una vez entregan material a estudiar, todo se da con anticipación para que cada estudiante desarrolle su estudio autónomo, su trabajo autónomo. Así que eso sería muy bueno empezarlo a fomentar en los estudiantes también de parte de nosotros en la institución educativa pública. Un cuarto punto súper importante es el acuerdo pedagógico. El acuerdo pedagógico, ¿qué es? Es que yo voy al aula y digo, estas son mis reglas y se respetan, y si no... No, así no funciona un acuerdo pedagógico. Un acuerdo pedagógico es, como la palabra lo indica, un acuerdo, algo a lo que llegamos en común entre los estudiantes y el docente. Así que pueden sonar como que son las reglas de la clase, y pues digamos que en cierto aspecto sí incluye unas reglas de la clase, pero también se estipulan diversas otros aspectos a tener en cuenta. En mi caso personal les voy a decir cómo lo manejo yo. Yo manejo 2 aspectos en ese acuerdo pedagógico. Uno son las reglas de la clase como tal. Entonces, en ese punto yo les dejo a ellos cuáles son los principios más importantes para mí en la clase, que son el respeto, la escucha. Eso para mí es lo básico en una clase. Les indico la gravedad y la seriedad con la que yo trato el tema. Igualmente les indico cómo es el manejo del celular durante la clase. Eso depende de la institución donde usted esté laborando, porque en algunas instituciones el uso del celular está prohibido por ya digamos que hay algo firmado, algo que sea consensuado con los padres, algo que definitivamente está establecido y está prohibido. Hay otras instituciones donde el uso del celular se regula de acuerdo al uso que le dé cada docente. Yo he trabajado en diversos contextos y sí es bueno tener en cuenta todas estas reglas desde el inicio para evitarnos dolores de cabeza, problemas y estar peleando por bobadas, perdiendo el tiempo por tonterías. Profes, es mejor dejar todo establecido desde el inicio. En estas reglas de clase también obviamente se les dan ciertas recomendaciones al estudiante, como por ejemplo, aproveche el tiempo de la clase, haga las preguntas pertinentes. Bueno, digamos que eso va en esa parte del acuerdo pedagógico. En la otra parte del acuerdo pedagógico, como yo lo manejo, están los aspectos académicos. Y en esos aspectos académicos yo les dejo claro cómo los voy a evaluar, qué porcentajes manejo yo en las diversas fases de trabajo. ¿Qué pasa si ellos obtienen una nota por debajo de la suma aprobatoria? ¿Qué pasa? ¿Qué plazo les doy para poder recuperar? ¿Qué pasa si un día ellos faltan y no me envían una excusa? ¿Qué pasa si un día faltan y me envían la excusa? ¿Cuánto tiempo tienen para ponerse al día? ¿Cuáles son mis acciones ante un bajo rendimiento? También les indico qué va a pasar en caso de que yo detecte que hagan plagio en un trabajo. Les indico qué proyectos se van a trabajar. Si son proyectos de lectura, por ejemplo, les indico qué libros vamos a leer durante todo el año para que los consigan con tiempo. Es decir,
Todo esto se los doy a ellos como por escrito. Les doy una hojita donde está todo esto por escrito y les digo, lo firma usted, lo firma su acudiente y me lo trae para revisarlo. Se los hago que lo dejen en su cuaderno, en su carpeta, donde ellos lo tengan a la mano siempre, y que el padre de familia firme efectivamente el acuerdo al que estamos llegando. Hay que dejar claro desde el inicio que, aunque son mis reglas y las cosas que yo preferiría que sucedieran, decirles, hay algo de estas reglas, de estas normas que ustedes quisieran negociar, que quisieran, no les digo la palabra negociar, pero sí les digo, hay algo en lo que ustedes no estén de acuerdo, díganme, cuéntenme qué sugerencias tienen, qué opciones tienen. Y les digo, profes, que en el 90% de los casos, soy muy mala con las estadísticas, pero digo, en casi todos los casos, ningún estudiante chista por lo que yo les estoy indicando. Algunos agregan un par de cosas, sugieren, por ejemplo, en una de las reglas que yo tengo es, por cada trabajo no presentado, a la hora de recuperar se deben hacer 2 trabajos. Entonces, esto recuerdo que en un grupo esto cayó muy mal porque era la primera vez que un profesor les decía este tipo de regla y ellos me dijeron que no, profesora, no lo hagamos así, un solo trabajo, porque es que nosotros perdemos muchas materias. Entonces yo me puse a analizar el caso de ellos y yo dije, listo, está bien, no voy a hacer el doble trabajo, pero sí va a ser un trabajo por cada trabajo no presentado, pero es un trabajo largo. Y digamos que yo pongo mis condiciones desde el inicio, pero son como dialogando con ellos, porque los estudiantes, ellos no son marionetas, no son, como decía Freire, como receptáculos, ¿verdad? Ellos son sujetos activos, pensantes, y es bueno tener en cuenta también el criterio de ellos para poder establecer este tipo de acuerdos. El último punto, bueno, un paréntesis. En este acuerdo pedagógico es muy importante dejar establecidas cuáles van a ser las sanciones a las que yo voy a proceder en caso de que hayan faltas. ¿Sí? Esto va desde la parte comportamental, llegadas tarde, un uso de un lenguaje no adecuado dentro del aula, hasta la parte académica. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ante una falta de plagio, copia? Todo este tipo de cosas yo las reglamento igualmente ahí. Un ejemplo que les puedo dar. Ante la llegada tarde, 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, bueno, cada uno piensa, de acuerdo a su contexto, les digo, la nota va a bajar en un 20% durante ese día, un ejemplo, o va a bajar un 30%, un 40%. Muchos de ellos, esta regla les afana mucho porque a veces los estudiantes son muy relajados y dicen, yo puedo llegar tarde y el profesor, ¿qué va a hacer? No hace nada. Pero si ellos saben que yo tengo un reloj y yo les digo, llegaron 10 minutos tarde, ya la nota no es sobre 10, sino sobre 7, sino sobre 8, sino sobre tal, ellos van a estar más pendientes de eso. Un quinto punto muy importante, profe, si usted va a ser director de grupo, deje claras las reglas, las normas, el orden en el que usted va a manejar su grupo como director. ¿Qué quiere decir esto? El director de grupo es como el orientador de ese grupo en especial, ¿cierto? De esos estudiantes. Es muy importante que haya una relación de confianza y toda la cuestión, pero es muy, muy básico establecer una autoridad desde el inicio. La autoridad no se establece a los gritos ni haciendo malas caras. La autoridad se establece simplemente hablando con respeto y con mucha claridad hacia los estudiantes. Si desde el principio les decimos, en este grupo el monitor va a ser fulano de tal, la asistencia la vamos a tomar de tal forma, vamos a tener una reunión cada mes, cada semana para hablar cómo va el grupo, qué problemas ha habido, sacar un tiempo para dialogar con ellos, qué fechas especiales hay durante el año, cómo se va a trabajar para esas fechas. Es decir, el docente orientador de su grupo, el director de grupo, debe dejar todo esto claro desde el inicio. Profe, si nosotros nos ponemos súper juiciosos a cumplir estos 5 puntos y muchas otras cosas más que después les iré contando, es muy probable que nos vaya bien durante todo el trabajo de todo el año.
A veces nosotros nos quejamos mucho de que hoy en día los muchachos no quieren hacer nada, de que no tienen disposición para estudiar, de que no quieren sino estar pegados al celular, pero muchas veces nosotros como profes, pues como que también les damos a ellos una imagen que no es la adecuada. Les dejamos ver que improvisamos, les dejamos ver que todo lo hacemos como a las carreras, les dejamos ver que no preparamos las clases, que no tenemos un plan establecido, que vamos a ciegas, que no tenemos autoridad para atacar los momentos críticos. Si desde el inicio dejamos todo esto establecido, muchas son las cosas que se van a poder prevenir para poder trabajar tranquilamente, sin tanto estrés. Profe, muchísimas gracias por haber visto este video. Si le gustó, por favor, denle un buen like, compártalo. Me gustaría que me dejaran en los comentarios alguna pregunta, sugerencia, algo que quisieran que siguiéramos hablando en los siguientes videos. Y nos vemos en una próxima vez.